Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy seguimos con un estudio más de que comencé ayer de Apocalipsis, que es el estudio de el dragón. Es un estudio conectado a la palabra pecado mortal, que fue lo que vimos anteriormente. Eh, Ayer vimos parte de la palabra porque es un gran dragón escarlata. Eso es lo que el texto dice. Estamos viendo Apocalipsis 20, 1 al 10, Apocalipsis 12, 3 al 17, donde habla del dragón o el gran dragón. Entonces vimos aparte de la palabra ayer. Hoy continuamos con esa palabra para terminarla y continuar con la palabra gran y después dragón. Tenemos que estudiar palabra por palabra con todas sus definiciones y conexiones para poder entender quién es ese dragón y qué es ese porque es uno. Ayer expliqué que ese lo que está refiriéndose a ese es un pacto o el pacto uno. Ayer hablé de todo eso. Ahora vamos a continuar con ese vamos a decirlo así, un pacto, para entender que entonces el dragón o el gran dragón, que es lo que estamos estudiando, es ese dragón la Biblia lo define como un animal, pero lo que está hablando en sí, ya he explicado mucho de esto, de que el lenguaje de la Biblia es espiritual. Cuando te está hablando de un dragón, pues un dragón es un animal. Pero en realidad, lo que el texto está diciendo, que este dragón es un animal o te está diciendo un pacto, que quiere decir el pacto uno, que es el pacto del Sinaí, que te está diciendo que ese pacto uno pertenece a lo animal, porque la Biblia te dice que el pacto uno pertenece a lo animal o la área animal, y el pacto 2, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo, pertenece al área espiritual. La Biblia explica que el área animal o el pacto animal es primero y el pacto espiritual o de Cristo o segundo pacto es después. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por eso ustedes ven que en Apocalipsis habla tanto de que del dragón, el diablo, la serpiente antigua, ok, al dragón escarlata. Te habla de todos esos nombres o términos que la Biblia usa. Y te dice que el diablo, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, te dice que todos esos seres van a ser echados del reino. ¿Y por qué van a ser echados del reino? Bueno, porque la Biblia misma enseña que en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestro Señor Jesucristo no viene a ser crucificado otra vez como al principio. Ahora viene a reinar. Y lógicamente el reino de Cristo es aquí, en el globo terráqueo que existe. Es espiritual, pero es aquí. Entonces, si es aquí, en el globo terráqueo, entonces, ¿cómo reinaría? Háganse la pregunta, ustedes los estudiosos de la Biblia, háganse la pregunta. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo va a tomar ese reino para reinar aquí? El reino es espiritual, ¿ok? Va a reinar espiritual, pero es aquí en el globo terráqueo. ¿Cómo va a reinar aquí en el globo terráqueo si el reino está en este momento todavía en manos de Satanás, en manos de el diablo, en manos del gran dragón, que por eso estamos empezando a estudiar esto, y en manos de la serpiente antigua, está en manos del inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado? Todos esos términos los vamos a estudiar,
Y ustedes se van a dar cuenta que todos esos términos pertenecen al primer pacto o al pacto animal. Por eso es que Jehová usa el término del gran dragón. Si ustedes analizan apropiadamente en Apocalipsis 12, te dice que y apareció en el cielo una gran señal. Y te dice, esta gran señal era un gran dragón escarlata. Y luego el texto comienza ya no a hablar del gran dragón, sino que ya comienza, sigue hablando de Satanás. Y luego te dice que es el diablo, que es la serpiente antigua, y bla, 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 y te da todos esos nombres. Porque el dragón en realidad es la cabeza principal de todo lo demás. En realidad es todo lo mismo o todo junto, queriendo decir que todas estas identidades, el gran dragón escarlata, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, todos ellos son personas. Lo que a nosotros en la cristiandad se nos ha enseñado totalmente una Biblia equivocada, errónea, de que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, es un ser que anda buscando a quien devorar, así como la Biblia dice, pero la Biblia te lo está explicando espiritual y nosotros lo entendemos mal. Entendemos que está hablando que el diablo, Satanás, es un ser extraño, como de otro planeta, etcétera, etcétera. Y no es cierto. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, todos esos personajes de lo que te está hablando es del primer pacto, el pacto 1, el pacto del monte Sinaí, en Arabia, el pacto de Agar, el pacto de Aarón, el primer sacerdote, el pacto donde mezcla a Moisés, porque Moisés es parte de ese pacto, porque Moisés es el legislador de Jehová para la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, todo lo que tiene que ver con las identidades que leemos en Apocalipsis, incluyendo la ramera, Gran Babilonia, etcétera, etcétera, todito ese lenguaje que leemos en Apocalipsis pertenece al primer pacto. Entonces, lo que yo quiero que empiecen a entender o digerir de aquí para allá en este estudio es que nuestro Señor Jesucristo lo tenemos a la puerta en la segunda venida. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que nuestro Señor Jesucristo no puede tomar el reino, no puede tomar ese reino, no puede, aunque legítimamente bajo las estipulaciones del primer pacto de Jehová, legítimamente le pertenece desde hace 2000 años el reino a nuestro Señor Jesucristo, no lo puede tomar. Él no puede tomar ese reino si primero Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, primero no son derrotados. Ellos tienen que ser derrotados. Quiero que entiendan esto. Nosotros, la cristiandad, nos han enseñado tan mal la Biblia que todo el tiempo lo que tenemos en la cabeza es la iglesia, la iglesia, la iglesia, ir a un edificio que le llamamos iglesia, congregarnos allí al gloria a Dios, aleluya, leer cualquier palabrita, escuchar cualquier prediquita y ya, gloria a Dios, aleluya, amén, y cada quien para su casa. Está bien, estamos esperando al Señor Jesucristo. Y lo que nosotros no hemos sido capaces de entender es que toda la Biblia, toda, desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia enseña que la Biblia es un libro para educarnos, para manejar reinos, no un edificio que llamamos iglesia, sino reinos. Y la palabra reinos, ¿qué quiere decir? Reyes, reinas, príncipes, sacerdotes. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues sencillo, nuestro Señor Jesucristo no puede tomar este reino. Si primero el gran dragón, que es el que comenzamos ayer a estudiar, no es derrotado. Entonces primero tiene que ser derrotado de ese reino porque el reino lo tiene el gran dragón hasta este momento. Y ese reino que tiene el gran dragón hasta ese momento le pertenece por derecho legítimo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el gran dragón tiene que ser derrotado primero para que Cristo pueda tomar ese reino. Ahora,
cuando hablamos de que el gran dragón tiene que ser derrotado primero. Estamos hablando, cuando hablamos del gran dragón, automáticamente ese nombre te lleva a Satanás, el diablo, la serpiente antigua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas esas identidades en conjunto o todas esas personas, porque son personas. Satanás es una persona, el diablo es una persona, la serpiente antigua es una persona, el gran dragón es una persona. Quiere decir entonces que esas personas tienen que ser derrotadas primero de ese reino para que nuestro Señor Jesucristo pueda tomar el reino que por derecho legal le pertenece. Ok, entonces ayer vimos parte de la palabra un gran dragón. Ahorita estamos en porque comenzamos ayer. Ese o uno, o sea, un animal, un dragón, no te está diciendo que son dos dragones, uno. Entonces, la definición del nombre o la palabra uno, lo que quiere decir es un pacto, o el pacto uno, o el primer pacto. Ahora, la Biblia explica, antes de ir a las citas bíblicas, voy a hablar de esto. La Biblia explica que el pacto uno es el pacto violado, es el pacto vomitado, es el pacto humillado, es el pacto quebrado, es el pacto mancillado, es el pacto destruido y es el pacto desechado por Jehová. ¿Y quién violó ese pacto? ¿Y quién lo destruyó? ¿Y quién lo mancilló? ¿Y quién lo vomitó? ¿Y quién hizo todo eso? Pues las personas que recibieron ese pacto. Y las personas que recibieron ese pacto son el diablo, Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua. Pues con esos nombrecitos, al solo oír esos nombres, automáticamente tienes una idea en tu cabeza. Que si esos nombres, esas personas con esas identidades recibieron ese pacto, entonces era lógico que ese primer pacto iba a ir al fracaso más tarde y más temprano. ¿Ok? Entonces, ya cuando vamos entendiendo el lenguaje bíblico, entonces vamos tomando una postura más formal con respecto a las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Ya dejamos de estar viendo las cosas de Cristo como si fuera nada más la iglesia y la iglesia y la iglesia. Ya entonces empezamos a ver, oh, entonces es un reino. Claro, es un reino donde reyes y reinas están sentadas en ese reino. Pero ese reino, porque es aquí mismo en el globo terráqueo, ese reino tiene que ser derrotado, pero no derrotado en el sentido, voy a explicar esto, no derrotado en el sentido de que Cristo junto con la iglesia se va a levantar y va a pelear hasta el fin, vamos a decirlo así, hasta derrotar estos reinos. No, no funciona así. Como la Biblia lo dice, reinos, reyes, reinas, príncipes, princesas, te está hablando entonces que este reino, para que Cristo lo tome, tiene que llegar a un final como reino. Y para que llegue a un final como reino, entonces este reino tiene que terminar legalmente, llegar al fin del cumplimiento de su pacto. Y cualquiera diría, bueno, pero es que yo he leído en la Biblia que el primer pacto fue violado, vomitado, etcétera, etcétera, y fue quebrado allá en Isaías, explica en Isaías, en Jeremías, Ezequiel, en todos esos libros del Antiguo Testamento habla del primer pacto y todo fue destruido. Ajá. Por eso, cuando llegamos a Mateo, en el nacimiento y el comienzo del reino de nuestro Señor Jesucristo, ustedes van a ver que una de las primeras clases que Cristo dio fue cuando Él dijo, a la verdad dijo, la ley, refiriéndose a la ley que Jehová le dio a Moisés, la ley dijo y los profetas eran o solo llegaban en el pacto, es lo que él estaba queriendo decir, hasta Juan el Bautista.
sea, Juan el Bautista, el profeta que abrió el camino para nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista era el último profeta perteneciente al pacto 1, que es el que ahorita estamos viendo la palabra 1, no estamos viendo la palabra pacto, pero como no se puede hablar de uno sin hablar pacto, tengo que referirme al tema. Entonces, Juan el Bautista era el último profeta perteneciente al pacto 1 o al primer pacto, que es lo mismo. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, a la verdad dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Pues sí, porque hasta Juan el Bautista, que era el último profeta, llegaba ese pacto. Entonces, si el pacto llegaba hasta Juan el Bautista, quiere decir entonces que el reino que estaba en manos de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, estaba en manos del gran dragón, escarlata. Ese reino llegaba hasta Juan el Bautista. Eso es lo que Cristo estaba tratando de explicar en el texto. Y entonces al llegar hasta Juan el Bautista, entonces ¿quién era el rey que continuaba ya en el nuevo reino? Pues era nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia explica que nuestro Señor Jesucristo te lo dice claro, te dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál es el misterio? Que un rey no se puede sentar en un reino. Bíblicamente hablando, estamos hablando de la Biblia, entonces todo tiene que ser lo que la Biblia marca para un reino. Primeramente, la Biblia te marca que un reino no se puede comenzar si primero no hacemos una creación. Tiene que haber una creación primero. Y esa creación no se puede comenzar o no se puede llevar a cabo si no tenemos listos las personas diezmos o las personas ofrendas. ¿Ok? Todo eso lo estoy dando en clases en este canal en diferentes temas, no en este que estoy ahorita. Estoy también dando la clase de el principio de los diezmos, el principio de las ofrendas de Génesis 1:1, la palabra principio. Allí, si ustedes siguen la palabra principio, van a ver que todas las clases que tienen que ver con la palabra principio, allí van a ver quién es una persona diezmo, quién es una persona ofrenda, que la persona diezmo y la persona ofrenda no son los diezmos y las ofrendas que se piden en las iglesias, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de este gran dragón, antes de ir a las citas bíblicas, voy a seguir explicando esto. Cuando la Biblia dice un gran dragón, ¿ok? Dice un gran dragón escarlata. Entonces, ese uno está hablando del pacto 1. Y ya expliqué que ese pacto 1 pertenece al diablo, a Satanás, al gran dragón y la serpiente antigua. Entonces, si ese pacto pertenece a esas personas, quiere decir entonces que esas personas o personajes tienen que primero llegar a su cumplimiento. Entonces cualquiera me diría, bueno, pero usted misma acaba de decir y la Biblia lo dice, que si entonces esas personas pertenecen al primer pacto, quiere decir entonces que el pacto de ellos terminaba con Juan el Bautista. Así es. Y entonces si terminaba con Juan el Bautista, ¿por qué la Biblia sigue hablando en el Nuevo Testamento del diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, Satanás? ¿Por qué sigue hablando hasta el final de Apocalipsis y hasta allá llegando al final de Apocalipsis que dice que van a ser derrotados? Porque ya les expliqué que la Biblia dice que cuando Cristo vino hace 2000 años para tomar el reino que por derecho a él le pertenecía, la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? Pues los suyos, ya les dije que para que un reino comience tiene que haber una creación. Y para que haya esa creación, tienen que estar los diezmos y las ofrendas listos para esa creación. Entonces, cuando el texto dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo que el texto está diciendo es que los diezmos y las ofrendas para el reino de Cristo no estaban listos. Esas personas que eran diezmos, esas personas que eran ofrendas no estaban listos para recibir a Cristo, lógicamente. Ellos estaban listos como diezmo y ofrenda, pero no para recibir a Cristo, sino estaban listos como diezmo y como ofrenda para seguir trabajando con Satanás, con el diablo, con el gran dragón, con la serpiente antigua, que es el primer pacto. Entonces, la Biblia te sigue explicando, si te vas a Mateo 26, capítulo 26,
la Biblia sigue explicando que dice que entonces como no lo recibieron, dice el propio Cristo explicó esto a sus discípulos, dijo, vosotros, dijo, se van a asustar, dijo, de lo que me va a pasar a mí. Y todos se quedaban diciendo, pues, ¿qué le va a pasar a Cristo? Y él dijo, voy a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes o los sacerdotes principales. Y dijo, y voy a ser entregado, dijo, en manos de los escribas, de los sumos sacerdotes, ok, de los fariseos y de toda esa gente. Él mencionó todos esos nombres. Dijo, voy a ser entregado a ellos y ellos me condenarán a muerte. Si ve que él usó ese término. No dijo ellos me recibirán para construir el reino conmigo. Dijo ellos me condenarán a muerte. ¿Por qué él dijo ellos me condenarán? Porque ellos son los suyos. Porque ya les dije, un rey, bíblicamente hablando, no se puede sentar en una silla y comenzar a reinar si no tiene reyes, reinas, príncipes, princesas que van a regir ese reino. Entonces, para que ese reino comience o esa creación comience, tiene que estar esos diezmos y esas ofrendas listos para recibir a ese rey. Y esos diezmos y esas ofrendas de las que la Biblia habla para comenzar esa creación reinal, esos diezmos y esas ofrendas son, ya expliqué, príncipes, princesas, ya sea príncipes, princesas, reyes o reinas o sacerdotes entendidos en la palabra. ¿Por qué? Porque esos reyes, reinas, príncipes, princesas o sacerdotes, esos son los escribas, los que van a tener el lápiz y el papel de lo que van a escribir, de las leyes, de las cláusulas que se van a crear para manejar ese reino. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros, dijo, se van a asustar, le dijo a los discípulos de lo que va a pasar conmigo, lo que él estaba diciendo era, van a ver qué triste es mi futuro. ¿Por qué? Porque yo voy a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que están supuestos a ser mis diezmos y mis ofrendas para yo comenzar mi reino, porque el reino de Satanás, que era el reino del diablo, que es el reino del dragón, que es el reino de la serpiente antigua, que es el reino del primer pacto, ese reino terminaba en Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque los profetas pertenecen al primer pacto o pertenecen a la ley de Moisés, que es lo mismo. Entonces, él dijo, voy a ser entregado. Y luego, si ustedes siguen leyendo en Mateo 26, 27 hasta el 28, todos esos capítulos van a ver que Cristo fue entregado en manos de los sacerdotes judíos. Los sacerdotes judíos lo condenaron a muerte, lo entregaron a Poncio Pilato y así se fueron hasta que entre los sacerdotes, los sumos sacerdotes y vamos a decirlo así, el ejército romano, ¿ok? Incluyendo a todos los gobernadores romanos que estaban a cargo de ese juicio en ese tiempo, lo condenaron a muerte, ¿ok? Entonces Cristo espiritualmente, porque la Biblia es espiritual, todo lo que ella habla es espiritual. Entonces Cristo espiritualmente fue puesto a muerte en manos de los sumos sacerdotes, en manos de los escribas, en manos de los fariseos, en manos de los romanos. Entonces ellos lo llevaron a muerte espiritual, a Cristo que era rey. Lógicamente que llevando a muerte a ese rey, pues lógicamente el reino que le pertenece a ese rey también va a muerte también. O si lo quiere llamar así, a ser crucificado, que es lo mismo, crucificado o muerte en este caso es lo mismo. Entonces, lo llevaron a muerte y a crucifixión a él junto con su reino. Entonces, háganse la pregunta, ¿qué pasó entonces con el primer pacto o el pacto 1, que es el pacto del diablo? ¿Qué pasó entonces con ese pacto si ya el pacto terminaba en Juan el Bautista y crucificamos al rey que le toca seguir por derecho de aquí para allá junto con su reino? Entonces, ¿quién es el que se sentó a reinar entonces después de la muerte de Cristo? El mismo pacto antiguo que ya se había terminado por legalidad y derecho.
O sea, que cuando la Biblia dice que Cristo a lo suyo vino, te está diciendo vino a sus diezmos, vino a sus ofrendas, vino a sus escribas, vino a la gente que iba, a sus sacerdotes que iban a tomar ese reino con él, ¿ok? Pero lo iban a tomar con Cristo. O sea, en pocas palabras, iban a desechar el antiguo pacto porque el antiguo pacto ya había llegado a su fin, quebrado y violado y vomitado y desechado y todo, ya había llegado a su fin legalmente como pacto. Al llegar a su fin como pacto, estas personalidades que venían del antiguo pacto tenían que recibir al nuevo rey que venía a tomar ese reino con las nuevas reglas o los nuevos ajustes bíblicos de ese nuevo rey y de ese nuevo reino. O sea, tenían que ajustarse o someterse a ese rey junto con su reino. Pero en vez de eso, ellos lo que hicieron fue, acuérdense que estamos hablando del primer pacto y ya les dije que el primer pacto pertenece a Satanás, al diablo, al gran dragón, la serpiente antigua. Son personalidades con una mentalidad diabólica. Entonces era lógico que ellos, al ver que Cristo era el rey que iba a tomar el reino y que Cristo era un rey que iba a tomar el reino, y ese reino de Cristo iba a ser un reino justo, que así lo dice la Biblia, un reino de justicia, lleno de justicia. Cuando ellos empezaron a entender todo lo que tenían enfrente, al líder que tenían enfrente, cuando ellos empezaron a entender que ese líder iba a tomar el reino que ellos tenían en su posición en ese momento, y que ya las cosas de allí para allá, si ellos querían realmente seguir, vamos a decirlo así, gozando de un puesto de trabajo en el nuevo reino, tenían que aprender a ser personas honradas de sus manos, primeramente, honradas en todo el sentido de la palabra, tenían que aprender a ser personas ayudadoras, porque en el reino de Cristo todo se trata de ser honrado, de ser ayudador en todo lo que uno pueda, servir, ayudar al pueblo. Se trata de ver por las personas que no tienen voz ni voto en el reino, las personas minusválidas, la persona que no tiene poderío económico, no tiene poderío de educación, no tiene poderío de nada. El reino de Cristo de eso se trata. Entonces, era lógico, Satanás, el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, estaban acostumbrados a regir en ese primer pacto, a regir en forma de poder y de codearse y de trabajar y de mandar y de hacer solo con las personas que a ellos les proveyeran algún tipo de beneficio. Porque la mente satánica es así, siempre busca un beneficio en aquello. Entonces, cuando vieron que tenían de frente a Cristo y se dieron cuenta que esa persona, que se llamaba Jesús, era el heredero de ese reino, y cuando entendieron que esa persona era la que iba a tomar el reino, iba a tomar el mando, y que las cosas de aquí para allá se iban a hacer de otra manera, no de la manera corrupta que se había hecho por miles de años, que ahora se iban a hacer derechas. Entonces todos ellos entraron, dice la Biblia, en Mateo 26, 27 te lo explica, dice, y los sumos sacerdotes, dice, entraron en consejo con los romanos, con todas las personas que estaban encargadas de ese pacto, de ese reino, en consejo para llevar a Jesús o Jesucristo a la muerte o a la crucifixión. ¿Para qué lo vamos a crucificar o para qué lo vamos a matar? Hay que matarlo. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros podemos quedarnos con su reino. Porque no hay otra manera que nosotros continuemos robando, continuemos estafando, continuemos mintiendo, continuemos secuestrando gente, continuemos siendo
compañeros de los narcos. No hay manera que nosotros podamos seguir vendiendo gente, almas de gente, como dice la Biblia, órganos de personas. No hay manera que nosotros sigamos vendiendo armas de un país a otro. No hay manera que nosotros podamos continuar ese reino y haciendo millones y millones de dólares y de monedas y dinero dependiendo del país donde esté. No hay manera. ¿Por qué? Porque ahora tenemos aquí al dichoso rey que va a heredar este reino y este rey ni es ladrón, ni es mentiroso, ni es corrupto, ni es narco, ni es asesino, ni es violador, ni es esto, ni es aquello. Resulta que este es justo y recto. Entonces nos va a obligar a nosotros, que tenemos el reino, a que tenemos que someternos a él, a sus reglas, y tenemos que aprender a ser honestos, a ser llevaderos, a ser ayudadores con los pobres, a trabajar con los pobres, a crear escuelas, a crear hospitales, a crear bancos para los pobres, a crear empresas de trabajo para los pobres. Y eso no nos interesa a nosotros. ¿Por qué no? Pues porque nosotros somos el diablo, somos Satanás, somos la serpiente antigua, somos el gran dragón, pertenecemos al primer pacto, al pacto del Sinaí, al pacto de Agar. Y pues nosotros no nos convienen, ni nos gusta ser honestos, ni trabajadores, ni luchadores, ni ninguna cosa. Nosotros nos interesa hacernos ricos, millonarios. Y si tenemos que matar gente, matamos, pero lo tenemos que hacer. Oh my God, entonces ese es el asunto. Ajá, ese es el asunto. Entonces no había manera que ese reino de Satanás pudiera continuar si dejaban vivir a Cristo. Y dejarlo vivir quiere decir que tenían que darle los diezmos y las ofrendas. Porque ya les expliqué en los estudios anteriores que vengo dando en la palabra al principio, que la persona diezmo primero es espina y después se convierte en príncipe, princesa para tomar un reino y reinar. Y lo mismo son las ofrendas. Por ejemplo, precisamente hoy en la mañana continué la clase de las ofrendas, de lo que las ofrendas es una torta y esa torta es una serpiente. Entonces te está dejando saber que todo el reino antiguo está compuesto de personas serpientes. ¿Ve? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo fue condenado a muerte y crucificado por esas mismas serpientes. ¿Y qué pasó entonces? Si el reino de esa serpiente llegaba hasta Juan el Bautista, ¿por qué entonces continúa hasta el fin de Apocalipsis, hasta este 2025 que estamos? Porque el reino de la serpiente todavía está rigiendo al 100. Bueno, porque ya les dije, ellos lo que hicieron fue eliminar al rey junto con su reino, al rey de justicia, junto con su reino justo, para ellos poder continuar trabajando y reinando en un reino que por derecho ya no les pertenecía. Entonces ellos se apoderaron, por decirlo así, de otra vuelta del pacto, ¿ok? Se apoderaron de otra primogenitura del pacto. O sea, en pocas palabras, ellos proveyeron a otro diablo, a otro Satanás, a otro gran dragón y a otra serpiente antigua, a otro inicuo, a otro hombre de pecado, a otro hijo de perdición. Entonces ellos crearon otra vez, hicieron una nueva creación, pero de las mismas personalidades. Y entonces ese pacto con esas nuevas personalidades empezó a correr desde el año que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, siguió corriendo, 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 y de ese trayecto a esta fecha que estamos han pasado 2000 años, estamos en el 2025. Y la Biblia explica que la primera vuelta de un pacto dura 1000 años literales. Si la primera vuelta de un pacto, cuando es un pacto de primogenitura, si la primera vuelta de un pacto de primogenitura dura 1000 años literales, eso quiere decir entonces que un pacto de primogenitura en total va a durar 2000 años. ¿Por qué? Porque los primeros 1000 años pertenecen a la primera vuelta del pacto o la base del pacto. Y los otros 1000 años o los últimos 1000 años pertenecen a la parte final de ese pacto.
Entonces, el reino que tomaron robado, vamos a decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, el reino que tomó Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, lo tomaron de nuestro Señor Jesucristo cuando lo crucificaron. Ese reino ya tiene 2000 años completos. O sea, ya completó otra vez Satanás un reino de primogenitura de 2000 años. Estamos en el 2025, ya tenemos 25 años montados en el reino de Cristo ya. Por eso es que les digo que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la tenemos a la puerta. Y cuando les digo eso, se los estoy diciendo con base bíblica. Entonces, ya montados nosotros sobre esos 25 años, estamos arriba. Pero, ¿qué pasa con todo esto? La iglesia de Cristo, que es vamos a decirlo así, es la esposa, es la persona que se va a casar con Cristo para trabajar, para comenzar ese trabajo duro del reino. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia realmente ya está preparada como diezmo y como ofrenda para recibir a su rey y entonces arrancar este trabajo. ¿O la iglesia está en el gloria a Dios, aleluya, y pidiendo diezmos y ofrendas de dinero, de pesos o monedas, creyendo que ese es el diezmo y esa es la ofrenda? Ajá. La iglesia sigue trabajando un sistema de niños, un sistema reinal, pero de niños chiquitos, de niños de 5 años, de 6 años, de 7 años, lo más, no más de ahí. Espiritualmente hablando, están en esa mentalidad de ahí. Ellos creen que Cristo es un rey, así como lo leen en la Biblia, que Cristo viene en una nube. Ellos se imaginan que está hablando del cielo literal, allá una nube de esas que se forman para llover, y que en esa nube va a venir ese rey y que viene con un gran poderío y un gran ejército celestial a pelearse con el diablo, con Satanás, con la serpiente antigua, con el gran dragón, con el hombre inicuo, el hijo de perdición, el hombre maligno, y a echarlos del reino. Y a eso viene. Y ellos no han entendido que ese ejército celestial que la Biblia habla, que viene con nuestro Señor Jesucristo, no han entendido que ese ejército son ellos mismos. O sea, en pocas palabras, la iglesia no ha entendido que ese ejército son ellos mismos. Ajá, y si ellos mismos son los que van a pelear con Cristo para acabar de echar a Satanás, porque Satanás en el sentido de echado ya está, porque ya les dije que legalmente ya terminó completamente su pacto que se robó. Ajá, pero ¿qué va a pasar? Que ahora si la iglesia comete el error de no madurar bíblicamente hablando y de seguir creyendo que eso que la Biblia dice, que Cristo viene en la nube del cielo con el poderío celestial a echar a Satanás, si ellos siguen esperando eso, van a fracasar otra vez. Ellos como pueblo de Cristo, y van a llevar a su rey, que es Cristo, a crucifixión otra vez. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de estudiar la Biblia apropiadamente para entender. Primero, hay que estudiar la palabra cielo para saber de dónde es que viene Cristo. Dice que viene del cielo y que en nubes y que en medio de las nubes o en una nube. Bueno, primero estudiamos la palabra cielo, investigada con un diccionario bíblico para saber qué es cielo. Después estudiamos la palabra nube para saber en qué forma entonces es que viene Cristo, cómo es que va a llegar, ¿ok? Y hay que investigar estos ejércitos celestiales, hay que investigar estos ángeles para saber si son, qué personalidades son ángeles buenos, ángeles malos, cuál es el trabajo que estos ángeles hacen. Todo eso se tiene que investigar para saber exactamente qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer en ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero, pero la iglesia está pensando como niños chiquitos, niños que no han crecido, que no han madurado la palabra y siguen esperando a un rey
que va a venir con una gran tropa celestial, con un poderío que va a derrotar a todo el mundo. Y no es así. Primeramente, Satanás ya les dije que está derrotado bíblicamente hablando en sentido de pacto. O sea que Satanás ya terminó su pacto. Llegó al fin de su pacto, aún un pacto que se robó, porque le pertenecía a Cristo esos 2000 años que pasaron ya. Él fue derrotado, por decirlo así, Satanás está vencido en sentido de pacto. Pero ahora viene una pregunta muy importante. Usted, que está atrás de ese lente, usted como cristiano, usted como pastor, usted como evangelista, usted como misionero, usted como apóstol, perdón, usted como profeta, usted como maestro de una escuela bíblica, de un colegio bíblico, de una universidad bíblica, realmente sea honesto con usted mismo y hágase esa pregunta. ¿Realmente usted está preparado, bíblicamente hablando, lo suficiente? ¿Está entendido, bíblicamente hablando, lo suficiente como para entender usted que Satanás está derrotado solo en sentido de pacto, porque su pacto llegó a su fin, pero que Satanás en sí tiene que ser echado ya en sentido de entendimiento, porque en sentido de pacto está echado, pero en sentido de entendimiento, no, pues en sentido de entendimiento lo tiene que echar el rey que va a reinar, que va a tomar ese reino junto con todos sus príncipes y princesas de ese reino. Ajá, y si esos príncipes y esas princesas de ese reino no están bien entendidos, ni siquiera entienden lo más importante para comenzar un reinado, ni siquiera entienden lo que quiere decir la palabra diezmo y lo que quiere decir la palabra principio. ¿Creen ustedes que realmente van a poder echar a Satanás, al dragón, al diablo, a la serpiente antigua? ¿Lo van a poder echar de ese reino que se ha apoderado, que es un reino que legalmente ya le pertenece desde hace muchos años a Cristo? ¿Van a poder? Claro que no. ¿Por qué? Porque así como Satanás, el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, así como ellos son reyes que manejan ese reino, un reino de corrupción, el reino de Cristo también es un reino manejado, que va a ser manejado por un rey que le llamamos Cristo o Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que Satanás como pacto ya está eliminado desde hace 2000 años, aunque ellos tomaron el pacto ilegítimamente y siguieron hasta esta fecha. Hicieron una nueva creación de otro pacto hasta esta fecha que se venció en el año 2000, porque ya estamos en el 2025, ya estamos 25 años montados sobre el nuevo pacto de Cristo ya. ¿Ok? Entonces Satanás está echado en sentido de pacto, pero ahora yo quiero que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, que somos los líderes que de alguna manera estamos trabajando en el reino, sirviendo de alguna manera, yo quiero que ustedes mediten. Si Satanás ya fue echado en sentido de pacto, ¿por qué nosotros no agarramos el reino entonces? No lo podemos agarrar porque allí entra la parte donde la Biblia dice en Apocalipsis, y ellos, dice, refiriéndose a nosotros, al cuerpo de Cristo, le han vencido, ¿ok? Por la sangre del Cordero. Ellos le han vencido al enemigo, a Satanás, al diablo, la serpiente antigua, al hombre inicuo, al hijo de perdición, al hombre de pecado. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que tiene que haber un levantamiento de reino a reino y de rey a rey. Quiere decir entonces que el rey Jesucristo, junto con sus príncipes, princesas, okay, que van a ser reyes y reinas y sacerdotes que él tiene en su reino, son personas que tienen que estudiar suficiente Biblia, entender suficiente Biblia para de una vez echar al diablo, a Satanás, al gran dragón, a la serpiente antigua de ese reino que el diablo se ha apoderado.
No vamos a echar al diablo nada más porque ya se le venció el pacto. El diablo no te va a hacer caso porque tú le digas, mira diablito, ya tu pacto ya se venció. Entonces, si ya te venció, tú vete a la esquina y quédate ahí en la esquina porque ya vive tu vida como quieras y haz lo que tú puedas hacer porque ya el reino me pertenece a mí por derecho. El diablo no te va a escuchar. Es más, en tu cara se va a reír. Porque yo les estoy hablando del diablo, de Satanás, del gran dragón, de la serpiente antigua. Todos ellos son reyes. Todos ellos son personas de poderío económico, social, político, religioso, de todo. ¿Cómo vas a poder tu criatura que estás pensando que el diezmo es $1? Dame la ofrenda 50 centavos, por favor. No tiene nada que ver. El diezmo, ya he venido dando esta clase y siempre lo repito y lo repito, el diezmo y las ofrendas de Cristo, de Jehová, de Dios, del Señor, son reyes, son reinas, son príncipes, son princesas, son sumos sacerdotes, son pastores duros de quebrar, son personas bien entendidas en la palabra. ¿Y dónde están? Están bien chiquitos todavía, están en todas esas congregaciones que ustedes ven, pero están bien chiquitos. No tienen la capacidad de entendimiento bíblico para darse cuenta a qué enemigo es que le tienen que hacer frente. Entonces, no se dejen llevar nada más solo por lo que leen en la Biblia. Que lo leen pues así y creen que aquello que yo leía así va a pasar y yo no tengo que hacer nada. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 te dice que y hubo una gran batalla, te dice en el cielo, pongan atención, hubo una gran batalla en el cielo, el gran dragón, el diablo, la serpiente antigua luchaban, dicen, con el arcángel Miguel y el arcángel Miguel luchaba con sus ángeles, pero ya no se halló lugar para el diablo y Satanás y fue echado del cielo y bla, bla, bla. Bueno, primero vamos a estudiar la palabra cielo, la vamos a investigar en la Biblia bien de arriba a abajo, del norte al sur, del este al oeste, para saber que si el diablo va a ser echado del cielo, ¿qué es el cielo? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es donde está ese texto, en el idioma griego, ¿qué quiere decir la palabra cielo? Bueno, la palabra cielo te dice, en el Antiguo Testamento te dice que la palabra cielo quiere decir lugar alto, positivo o negativo. Un lugar alto, ¿qué quiere decir? Un lugar donde vive todo lo malo y un lugar alto donde viven las cosas buenas, las cosas justas, las cosas limpias. Y en el Nuevo Testamento, que es donde está el texto de Apocalipsis 12, allí en griego te dice que la palabra cielo quiere decir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estamos hablando del idioma griego, que es Apocalipsis 12, donde está el texto que está en griego, entonces la palabra cielo quiere decir Evangelio de Cristo, entonces ¿de dónde va a ser echado Satanás? Si te está diciendo que Satanás va a ser echado del cielo a la tierra y la tierra quiere decir tabernáculo, entonces ¿de dónde es que va a ser echado Satanás? Pues si en el idioma griego la palabra cielo quiere decir Evangelio de Cristo y te dice que Satanás va a ser echado del cielo, entonces ¿a dónde está viviendo Satanás? Todo este primer pacto y este segundo pacto de los 2000 años que le robó a Cristo, ¿a dónde ha estado viviendo entonces? En el Evangelio, en el reino de Cristo que por derecho le pertenece a Cristo. Allí ha estado. ¿Y ustedes creen que la iglesia cristiana ha crecido lo suficiente bíblicamente hablando? Tiene una capacidad bíblicamente buena, bastante entendida, como para hacerle frente al diablo y derrotar al diablo definitivamente y echarlo de un pacto que ya no le pertenece y de un reino que no es suyo? Claro que no.
La iglesia no está en ese punto. En este momento no está. No estoy diciendo que la iglesia no va a estar, porque yo espero en el Señor que la iglesia tenga eh, las faldas, los pantalones, espiritualmente hablando, para fajarse la cintura y decir, basta ya, basta de mancillamiento, basta de humillaciones reinales, basta de ser pisoteados, basta de que se nos quite lo que por derecho es nuestro, basta y basta y basta y basta, y que se amarren la cintura y que de una vez se pongan a estudiar una Biblia pesada. ¿Para qué? Para poder echar al enemigo que ilegalmente se ha apoderado de un reino que por derecho legal nos pertenece a nosotros los cristianos. Oh, Dios mío, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Sí, Señor, sí, Señor. Eso es lo que es. Yo les he venido hablando desde que comencé este canal de todos estos temas, nada más que trato de explicar de una manera, de otra manera, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Trato de que vayan entendiendo, aunque sea un poquito, porque yo nací y crecí en la cristiandad y sé la clase de Biblia que allí se nos enseña y que se nos predica. Y se nos enseña y se nos predica una Biblia de niños, una Biblia de niños donde no se te enseña una Biblia capaz de que la persona sea madure lo suficiente como para tomar un reino y venir a reinar, y no solo tomar el reino y venir a reinar, pero lo más importantísimo, derrotar al enemigo de una vez por todas. No tenemos esa capacidad intelectual todavía. Esperando en el Señor que la iglesia busque la palabra, ya no la prediquita, ya no la palabrita que me soba la ignorancia bíblica, me soba la niñez espiritual, me soba el pecado en el que vivo, me soba todas las tonteras que me han enseñado. Ya no esa prediquita, sino una palabra firme, sólida, que me golpee el alma y que si me va a hacer llorar, que me haga llorar de una vez, pero que de una vez me haga reaccionar y darme cuenta que yo soy hija o hijo de un rey, de un Dios todopoderoso, que se llama Jesucristo, que se llama Dios, que se llama el Señor, Jehová de los ejércitos, y que por derecho ese reino me pertenece a mí. Pero lamentablemente yo no puedo tomar ese reino, porque para tomarlo tengo que derrotar primero al rey que ilegítimamente se ha quedado 2000 años más en un reino y en una silla que no le pertenece. ¿Sí ve? Y lamentablemente nosotros seguimos en nuestras tonteras creyendo la Biblia como si fueran pájaros preñados. Y los pájaros no se preñan. Entonces, no, mi gente, vamos a estudiar la Biblia en una manera madura, en una manera que de una vez, si te va a entristecer o te va a deprimir tanta verdad tan cruda y tan cruel y tan difícil y tan amarga, pues deprímase, pues amárguese, pues entristezcase, pues caiga en una gran depresión, pero salga de una vez. Es mejor caer en un hoyo de depresión, de tristeza, de venirse a enterar de una verdad tan grande y tan amarga. Es mejor una sola caída y levantarse a estar cayendo cada ratito y cada ratito y cada ratito y cada ratito. Entonces, no, un solo golpe. Si ese golpe le va a durar 10 años para venir a estudiar Biblia 10 años corridos y venir a descubrir tanto dolor y amargura, pues golpéese por 10 años espiritualmente con una verdad tan real para que de una vez usted tome ese reino que por derecho legalmente le pertenece. Para que otros, que ese reino no les ha costado, porque en ese reino lo que han vivido han vivido estafando, robando, violando,
matando personas, secuestrando, vendiendo droga, vendiendo puestos religiosos, vendiendo puestos políticos, algo que a ellos no les ha costado construir, que a un Señor que se llama Jesucristo le costó mucho, un Señor que se llama Dios, un Señor que se llama Jehová. Entonces ya hay que ir dejando la niñería bíblica y ir adquiriendo una mente bíblica, pero más madura, más entendida, una Biblia más pesada, donde te vaya dando un entendimiento y una capacidad para enfrentar al enemigo un día y derrotarlo de una vez. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar entonces con la palabra uno, que ya les dije que es el un pacto. Ahorita vamos a ir a la cita. Entonces, vamos a ir a ver Hebreos capítulo 8. Ya vimos en la palabra 1, vimos Romanos 12, vimos Gálatas 3:20, vimos Deuteronomio 6:1 al 4, vimos Santiago 4:12, vimos Apocalipsis 1 al 3 en la palabra 1, ¿ok? 1. Vimos Gálatas 4:24, los dos pactos que ya les dije, que el pacto 1 es el Sinaí, que es el pacto de Satanás. Vimos Hebreos 8:1 al 9, que es el pacto 1 y que también la Biblia le llama el pacto de la carne, ¿ok? Entonces, que es Arabia, que es en el Sinaí. Pero voy a retomar parte de lo que vimos ayer, lo voy a retomar hoy para que podamos conectar en una manera más directa con lo que sigue. Entonces vamos a retomar, vamos a comenzar con Hebreos capítulo 8, versículo 9. Y vamos a leer eso, Hebreos 8, 9. Cuando usted tenga tiempo en su casa, aunque sea leído, léalo desde Hebreos 8:1 hasta el 9. Pero yo me voy a enfocar solo en el texto porque es demasiada información la que tengo que explicar y son demasiados estudios los que hay que dar, entonces no puedo leer todo, aunque sea leído, aunque tal vez sea necesario leer todo, no puedo porque se me iría el tiempo solo en eso. Entonces vamos a ver Hebreos 8:9 y miren lo que dice. Hebreos 8:9 leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, no como el pacto dice Jehová que hice, dice con sus padres, nuestros padres refiriéndose a nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Dice, no como el pacto que hice, dice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, porque ellos, nuestros padres antepasados, ellos no permanecieron en mi pacto. Y luego dice, y yo dice, me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Sí ve? Ese es el pacto 1, el pacto de nuestros padres. Pero ese pacto 1, el pacto de nuestros padres, es un pacto violado, quebrado, desechado. Luego la Biblia explica que Jehová volvió a firmar pacto con Moisés en Moab. ¿Ve? El pacto, ya les dije que todo les he explicado en otros estudios y lo acabo de mencionar hace pocos minutos, que todo lo de Jehová, la Biblia lo explica, es una cláusula que hay en la ley de Moisés donde todas las cosas de Jehová o de Dios son hechas en dos o en tres, pero nunca uno. Cuando te está diciendo el pacto 1, es que es uno, o queriendo decir es el primer pacto, pero no es que el pacto 1 es por una persona nada más, no. Porque todos los pactos de Jehová
todas esas cosas, esos pactos llevan 2 testigos o 3 testigos, pero nunca un testigo nada más. Entonces, por eso les dije, la primera vuelta del pacto dura 1000 años, la segunda vuelta otros 1000 años, ¿ok? Entonces, todo es en 2 o 3, pero nunca uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí Jehová está explicando en esto que estamos leyendo en Hebreos 8:9, él está diciendo, no como el pacto que hice con vuestros padres, que son nuestros padres, que salieron de Egipto, no como el pacto dice que hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto. Dice, porque ese pacto ellos no permanecieron en mi pacto. Nuestros padres no permanecieron en el primer pacto de Jehová. Dice, yo me desentendí de ellos, queriendo decir que ese pacto fue eliminado, violado, quebrado. ¿Ok? Pero la Biblia también explica que Jehová volvió a volver a firmar pacto, ¿ok? Con Moisés y el pueblo ya en Moab. Esa es la segunda ronda que les estoy diciendo del pacto, ¿ok? Entonces, en esa segunda ronda del pacto, ¿ok? Ese pacto sigue y sigue hasta la introducción de Josué y el pueblo en la tierra prometida. La Biblia explica que Josué, después de muerto Moisés, Jehová le entregó el ministerio de Moisés, que quiere decir el ministerio de legislador o el ministerio de escriba o el ministerio de un general o un capitán de un ejército a Josué. Se lo dio para que Josué tomara el pueblo y lo introdujera en la tierra prometida. La Biblia explica que Josué lo hizo y que el pueblo dice que él introdujo en la tierra prometida, esa generación fue una generación obediente que le obedeció a Josué, y al morir Josué y todos los líderes que trabajaron con Josué y toda esa generación, la Biblia dice que eso fue lo único que le fue fiel a Jehová, y toda la generación que se levantó, creció después de muertos esa generación de Josué, la Biblia explica que ellos volvieron a fracasar porque volvieron a hacer las cosas mal, queriendo decir que volvieron a unirse a la mentalidad de Satanás, la mentalidad del diablo, la mentalidad del gran dragón, la mentalidad de la serpiente antigua, ¿ok? Al unirse a esa mentalidad, entonces iban a fracasar. Entonces fracasaron. La Biblia te explica que todita esa generación corrió hasta allá, llegó hasta, la Biblia te explica, hasta el rey Salomón. El rey Salomón fracasó, siguió con los hijos del rey Salomón y llegó hasta Jeremías, que fue cuando completamente en el tiempo de Jeremías, Ezequiel y Isaías, el pueblo completamente de la tribu de Judá, que eran los últimos que quedaban, cayeron esclavos espiritualmente o esclavos bíblicamente de Babilonia, del reino de Babilonia, en manos del rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó entonces con el pueblo de Jehová? Completamente desbaratado. Entonces, ¿qué pasó? Entonces lo que pasó, que en toditas esas caídas del pueblo de Jehová, el pueblo quedaba, por decirlo así, destruido, destronado, y el reino que seguía era el reino del diablo, 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 y así siguió. Jehová explica que hubo un tiempo donde el pueblo de Jehová, vamos a decirlo así, estaba siendo destruido por el área criminal o el crimen organizado, así como están ahorita las naciones llenas de crimen organizado. Entonces Jehová explica que para ese tiempo, como no llegaban, porque es que el primer pacto fue fundamentado hasta llegar a Cristo. O sea que Cristo en realidad viene desde el principio de la existencia como pacto, como Dios y como Biblia. Viene desde el comienzo. Pero teníamos que llegar hasta Cristo. El primer pacto tenía que terminar hasta que llegáramos a Cristo, pero ya expliqué lo que pasó con el pacto, que el último persona de ese pacto era Juan el Bautista. Entonces, Jehová explica que cuando el pueblo estaba siendo destruido por el área criminal o el crimen organizado o crimen de toda clase, como no llegábamos todavía a Cristo, que quiere decir que no llegábamos todavía
al evangelismo de calle, al evangelio de aldeas, de montes, de presentar la palabra en una manera en paz y que la persona que recibe esa palabra sea capaz de recibirla en paz y de empezar a estudiarla y que la persona se convierta a la cristiandad por la buena, nada obligado, no por la mala. Como no llegábamos todavía a lograr ese punto, entonces Jehová tomó una decisión de agregar, Jehová Dios, de agregar la ley, lo que la Biblia le llama la ley, agregársela al primer pacto. Entonces la ley fue agregada al primer pacto, pero la Biblia también explica que la ley fue agregada para, vamos a decirlo así, remediar de alguna manera el crimen organizado y toda clase de crimen que estaba pasando en aquel tiempo, que era demasiado, así como hasta ahora. La ley fue agregada al pacto para remediar hasta que llegáramos a Cristo, que es la presentación, vamos a decir, del Evangelio en una manera ya profesional, en una manera reinal. Entonces, ¿qué pasó? Que esa ley, ¿ok? Por eso Cristo explica lo que ya dije, que Él dice, cuando Él comienza su ministerio, Él dice a la verdad, la ley. Se está refiriendo a la ley que fue añadida al primer pacto. Acuérdense que ese primer pacto fue quebrado y violado totalmente desde el principio. Él dice a la verdad, la ley y los profetas, porque ya les dije que todo lo de Jehová funciona en dos o en tres. Entonces, el pacto era una cosa, la ley fue agregada y los profetas fueron agregados. ¿Ok? Estaba hablando de tres testigos, que es lo que la Biblia le llama testigos. Los dos testigos que la Biblia habla, te está hablando de dos testigos de un pacto. Entonces, a ese primer pacto fue agregada la ley que Jehová le dio a Moisés. A la ley que Jehová le dio a Moisés fue agregado los profetas del Antiguo Testamento. Y allá en Jeremías te dice Jehová, en esos libros de Jeremías, Isaías, Ezequiel, ok, Malaquías, todos esos libros de allí, Amós te explica que los sacerdotes que servían en la parte del clérigo de la iglesia, que eran las personas, vamos a decir, encargadas de lo honesto, de lo recto, de las cosas que se hacen en justicia, te dice que ellos violaron la ley de Jehová. Y violar quiere decir quebrar o quebrantar. Quebrantar, quebrar, violar, vomitar, mancillar, humillar, destruir. Ellos destruyeron la ley de Jehová. Bueno, si ellos destruyeron la ley de Jehová, estos sacerdotes, estos pastores, porque los pastores se volvieron corruptos igual que los sacerdotes, los pastores, los sacerdotes, okay, los mismos profetas, profetizaron, dice Jehová, vanidad de su propio corazón, y te explica todito eso. Entonces, ¿qué pasó con esa ley? ¿Quiere decir que entonces ese pacto de la ley también fue quebrado? Sí, también fue quebrado y todito eso llega, ¿ok? Hasta allá al fin, vamos a decir hasta Mateo, que es cuando Juan el Bautista, que es el último profeta, Jehová lo manda o lo usa para que abra el camino del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista, para él continuar en el reino, él tenía que someterse a Cristo y él lo hizo. El problema no fue Juan el Bautista, el problema fue las personas que tenían que, vamos a decirle así, estar preparados como diezmos y ofrendas y recibir a ese nuevo rey para entregar ese reino a ese nuevo rey, entregar ese reino en honor, en honra. ¿Ve? Porque el pacto es para eso, es para que la persona reinal que va a reinar entienda que es. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Jehová o Dios o Cristo me dicen a mí, mi hija, vamos a firmar un pacto contigo. ¿Ok? Bueno, yo sé que si y me explica, el pacto contigo va a ser un pacto sencillo, que quiere decir que mi pacto solo va a durar 1000 años. Entonces, lo firman conmigo ese pacto de 1000 años, espiritualmente hablando, y mi descendencia es la que va a tener que trabajar en esos 1000 años. Pero cuando ese pacto se cumpla, mi descendencia, antes de yo morir físicamente, yo les tengo que explicar a mis descendientes que ese pacto es por 1000 años, comenzando de la fecha que comenzamos hasta el año en que va a terminar, y le explico a mi descendencia que ellos
después de muerta yo, van a tener que explicarle a sus descendientes cuándo ese pacto termina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pacto quiere decir es un espacio de tiempo que Dios le da a uno para trabajar y producir un trabajo reinal en la nación que tú vives o perteneces. Entonces, mi familia, al yo morir, me van a tener que explicarle ellos a sus hijos a los otros hijos y a los otros hijos, y así de generación en generación van a tener que ir contando, llevar ese conteo de años y de generaciones hasta que se cumplan esos 1000 años. Ya cuando se cumplan esos 1000 años, esa última generación mía que pertenece a ese pacto que firmó Dios conmigo, entonces esa última generación en honor, en honra, tienen que tener su trabajo bien formadito, limpiecito, lo más que se pueda el trabajo. Estoy hablando de trabajo, ¿ok? Limpiecito, formadito, en honor y en honra. Recibimos al nuevo rey que va a tomar este reino, que es un nuevo rey que acaba de entrar en un nuevo pacto con Jehová o con Dios o con Cristo, con el Señor. Por lo tanto, si es un nuevo rey que va a tomar el reino, es un nuevo pacto. Yo tengo que entregar mi parte de mi pacto en un trabajo lo mejor hecho posible. Entrego la oficina que me dieron, la casa que me dieron o que yo construí o lo que haya sido. Entrego la parte gubernamental que a mí me toca, la parte reinal que a mí me toca, la parte del clérigo que a mí me toca, lo más limpia posible y lo más honorable posible. Entonces aquel rey viene, toma ese reino, y para que yo no quede en la ruina, porque ese es el propósito de Jehová, para que yo no quede en la ruina, o sea, cuando digo yo estoy hablando de mi descendencia, para que mi descendencia no quede en la ruina después que ya se me terminó ese pacto, ya se cumplió ese pacto, mi familia, mi descendencia tiene que venir a ser sirviente del nuevo rey y del nuevo pacto y del nuevo reino. O sea, tiene que entrar como sirviente. ¿Por qué como sirviente? Bueno, porque ahora ya no puede ser rey ni reina, porque ahora ya el pacto se terminó, entra el nuevo rey, entra la nueva reina, entran los nuevos reyes, los nuevos príncipes, las nuevas princesas que van a reinar, y ahora nosotros, como ya terminamos nuestro reinado, ahora nosotros vamos a servir como siervos. ¿Ok? Tuvimos nuestro tiempo y nuestra oportunidad. Y esa fue la parte que los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que ellos no aceptaron. Ellos dijeron, oh, este Jesús es el heredero del reino. Entonces él es el que se va a sentar aquí y el que va a empezar a mandar y a regir y a hacer las cosas diferentes, no como nosotros lo estamos haciendo. Entonces matémoslo. Así lo matamos y solucionamos el problema. Nos quedamos con el reino y nos quedamos con un pacto de primogenitura de 2000 años más. Y cuando se cumplan esos 2000 años, entonces matamos a la descendencia espiritual de Cristo para que nosotros nos apoderemos del reino de esa descendencia de Cristo otros 2000 años, ¿ok? Y así seguimos. Y esa descendencia espiritual de Cristo somos nosotros ahora en el 2025 que estamos. Por eso les estoy diciendo que nosotros que somos la descendencia de Dios o de Cristo, ve que la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dice que es el primogénito de muchos hermanos, primogénito en sentido espiritual de muchos hermanos. Y dice a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, los hijos de Dios somos muchos en el globo terráqueo en realidad. Pero el problema es que nosotros bíblicamente no hemos entendido qué es lo que quiere decir eso de ser hijo de Dios, qué es lo que implica, qué es lo que tenemos que entender, saber, o cómo es que tenemos que trabajar o cómo tenemos que hacer esto. No lo sabemos. Solo las personas que son estudiosas de la Biblia, que llevan años consumidos en ese libro, son los que van entendiendo qué es lo que hay que hacer y cómo hay que empezar a hacerlo. Y son las personas que se van moviendo a establecer bases sólidas en sus vidas, en sus hijos, en alguien, para que eso pueda caminar. Pero los hijos de Dios somos todas las personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que obedecemos su palabra.
Entonces, ¿quiere decir que nosotros tenemos un reino que reinar? Sí. Y entonces, ¿por qué no agarramos ese reino? Porque no es tan fácil así como ustedes creen. Es una cuestión de buena educación bíblica, ya no una educación bíblica en forma de iglesia, ya no una educación bíblica en una forma sencilla, sino en una forma reinal. Y ese es el problema que tenemos. Entonces aquí Jehová explica que dice que él va, donde lo vimos, dice, no como el pacto que hice con sus padres, y sigue diciendo, voy a seguir leyendo desde el 9 hasta el 13 para que ustedes vean que viene un nuevo pacto, que en el nuevo pacto es la segunda venida de Cristo, pero ese nuevo pacto y en esa segunda venida no se crean ustedes que va a ser tan fácil tomar ese reino, porque el reino, aunque ilegalmente de alguna manera, sigue estando en manos del enemigo. Entonces hay que derrotar al enemigo primero. Entonces seguimos leyendo. Y dice, Hebreos capítulo 8, voy a leer otra vez el 9. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, porque ellos, nuestros padres, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, Hebreos 8:10. Dice, por lo cual, dice el Señor, este es el pacto que haré, dice, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pongan atención. Pondré mis leyes en la mente de ellos y pondré sobre su corazón, ¿qué es la mente? Corazón y mente es lo mismo. Y sobre su corazón escribiré estas leyes y seré, dice, a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Ninguno, dice, enseñará a su prójimo, dice, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos conocerán al Señor desde el mayor hasta el menor. Pues te está diciendo, si Él va a poner sus leyes o su palabra, por decirlo así, llamémoslo palabra, la va a poner en tu mente, que quiere decir que te va a dar una palabra bien entendida, bien enseñada, bien clarita. Entonces es lógico que con una Biblia bien enseñada, una palabra bastante clarita de entender, es lógico que vamos a empezar a entender quién es el Señor. Vamos a empezar a entender quién es Jesús. Vamos a empezar a entender quién es Cristo. Vamos a empezar a entender quién es Jehová. Vamos a empezar a entender quién es Dios. Todos esos reyes, vamos a conocerlos, quiénes son. Entonces, dice en el versículo 12, dice, porque seré propicios a sus injusticias y nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Aquí ya está hablando en sentido de juicio, ¿ok? En otro tema hablaremos más de eso, pero voy a continuar al punto por el que venimos, que es el un pacto. Y dice el versículo 13, al decir, miren lo que dice el 13, al decir, nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primer pacto. Dice, y lo que se da por viejo se envejece, dice la Biblia. Y lo que se envejece está próximo a desaparecer. Ok, ¿y quién es ese primer pacto que se envejece y que está próximo a desaparecer? Es ese uno que les estoy diciendo, el pacto 1. Y la conexión del pacto 1 te dice que es Aarón. Entonces, Aarón en realidad es el pacto 1, es el primer pacto, sí. Porque Aarón es el sacerdote que Jehová tomó, el primer sacerdote que Jehová tomó para sacar al pueblo de Egipto. Cuando hablamos del primer pacto, estamos hablando de Egipto. Cuando hablamos de Egipto o del primer pacto, estamos hablando de Aarón. Si ustedes, por ejemplo, este es un tema larguísimo que digerir, ¿ok? Pero si ustedes, por ejemplo, se van a Génesis
por ejemplo, 16, allí en esos capítulos ustedes van a ver que la Biblia dice que Abraham estaba casado con Sara y dice que Sara, la esposa de Abraham, era estéril y que no podía concebir hijos. Pero no te está hablando de hijos físicos, porque la Biblia es espiritual, toda ella, su lenguaje es espiritual. Entonces, cuando te dice que Sara y Abraham estaban casados y que ella era estéril y que no podía concebir hijos, lo que te está diciendo es que Sara no podía concebir hijos reinales, o sea, espiritualmente hablando, no podía concebir hijos reinales. Entonces, lo que un día vamos a tener esos estudios, pero me tengo que referir a ello. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y entonces dice, Abraham vivió en la tierra de Canaán por 10 años y después de cumplidos esos 10 años, Sara, dice, tomó a Agar, su sierva egipcia. Ponga atención lo que lee y lo que dice el texto. Nunca dice el texto que Abraham tomó a Agar. Dice que Sara, que era estéril, tomó a Agar, su sierva egipcia, para dársela a su marido Abraham, para ver si esta sierva egipcia se embarazaba espiritualmente y era capaz de producir un hijo espiritual para dárselo a Sara, su señora o su reina, para que Sara, su señora o su reina, tomara a este hijo, lo educara en una manera reinal y tomara el reino. Pero sin embargo, la Biblia explica que pasó todo lo contrario. La Biblia dice que la tal Agar, que era la sierva egipcia, en algún tiempo esta sierva dio, vamos a decir, las formas de una persona humilde y sumisa. Dio esa apariencia, pero era una apariencia. Cuando esta sierva se miró que ya era la esposa de Abraham, el esposo de Sara, se miró que estaba en una posición de ser una sierva, se miró en una posición de reina, reinalmente hablando, entonces dice, y que se miró que estaba, que había concebido espiritualmente a un hijo reinal, que quiere decir que ya ella entendió que ella tenía el poderío de una reina, que estaba reemplazando a su señora Sara, entonces dice, miraba con desprecio a su señora. Pero todo ese material lo vamos a estudiar porque todo ese trabajo yo lo tengo hecho. Y poco a poco vamos a ir viendo tanto estudio porque son demasiados y se van a ir dando cuenta ustedes en los estudios que yo cuando les hablo con base bíblica. Cuando dice que ella había concebido y miraba con desprecio a su señora, no se crean ustedes que está hablando de, ay, como que tú mires así a una persona por el hombro, que como que estás viendo menos a aquella persona. No es ese estilo de mirar con desprecio a su señora. La palabra mirar allí en ese texto con desprecio quiere decir destruir a una persona. Entonces lo que el texto en realidad está diciendo es que Agar, ¿y por qué estoy hablando de Agar? Porque Agar es el primer pacto. Cuando hablamos de Agar, hablamos de Egipto. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de la sierva egipcia. Cuando hablamos de la sierva egipcia, hablamos de Aarón. Cuando hablamos de Aarón, hablamos de todo lo que tiene que ver con lo primero o el primer pacto. Entonces, dice el texto. Entonces dice, cuando ella vio que había concebido, vio que tenía poderío reinal, miraba con desprecio a su señora o destruía a su señor. Entonces dice, su señora la perseguía y fue a parar al desierto y dice, allá la halló un ángel, que la palabra ángel quiere decir un servidor de la obra de Dios. Y el ángel le dijo, mira que has concebido y que bla, 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 regrésate y ponte sumisa bajo tu señor. Y bueno, la historia continúa que regresó, que tuvo el hijo y que después al tiempo el Señor vino y le dijo a Abraham que Sara iba a concebir un hijo y que el reino, vamos a decir así, de Abraham lo iba a heredar. El hijo de Sara, no el hijo de Agar.
iba a heredarlo el hijo de una reina legítimamente, no el hijo de una sierva. Ahora, ¿quiere decir entonces que estaba mal lo que Sara hizo en tomar a la sierva? No. Hay muchos predicadores que predican sobre ese tema y hablan cosas que no tienen nada que ver con el tema. No es ese el punto. El punto por el que Jehová no escogió a Ismael, el primer hijo de Abraham, con la sierva, no lo escogió para tomar el reino de Abraham y reinar, que es el reino de la fe, no lo escogió por precisamente por ese asunto, por el asunto del mancillamiento o de destruir a su señora. Porque para que Agar hubiera asegurado el futuro reinal de su hijo, ella tenía que haber entendido que ese reino que se le estaba dando a ella en su mano, poniendo en su mano, porque cuando dice que Sara la tomó al cabo de los 10 años de Abraham haber vivido en Canaán, cuando el tema dice que la tomó, lo que te está diciendo es que Sara entró en pacto con Agar. Entonces Agar tenía que haber entendido que ella era una sierva que la estaban tomando en pacto para que hiciera un trabajo espiritual o bíblico o un trabajo de justicia de la Biblia para producir un hijo espiritual que al final ese hijo espiritual iba a terminar siendo hijo de su señora o de su reina porque su señora iba a sentar a ese hijo a reinar. Entonces, si Agar hubiera tomado las cosas apropiadamente, ella hubiera hecho su trabajo apropiadamente, entonces Ismael, el hijo de Agar, hubiera sido tomado por Jehová o por Dios o el Señor y lo hubieran puesto a reinar un reino que iba a heredar de parte de Abraham, vamos a decirlo así. Pero en vez de eso, lógicamente, acuérdense que la Biblia es un libro de justicia. Todo tiene que ser justo para que puedas heredar algo en ese reino espiritual. Entonces, como esta Agar, que es Aarón, hizo las cosas mal, entonces era lógico que su hijo no podía heredar ese reino porque Dios o el Señor o Jehová nunca le iban a dar ese reino. Porque no fue Abraham el que decidió que su hijo no reinara, es el propio Señor. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que el Señor le dijo a Abraham que el hijo de Sara, en él te será llamada descendencia. O sea, en pocas palabras, el hijo de Sara es el que va a heredar el reino de la fe, porque Abraham es el hombre del pacto de la fe. Entonces, para que tenga Abraham descendencia en el pacto de la fe, es el hijo de Sara, que es Isaac. Entonces, esta Agar, la egipcia, la sierva egipcia, ella solita con su arrogancia, con su mal entendimiento bíblico, con su actitud errónea, su manera errónea de manejar ese reino que se le había puesto en sus manos, ella solita se destituyó, vamos a llamarlo así. Entonces, esa Agar egipcia, sierva, es Aarón. La Biblia lo prueba, aquí se lo estoy explicando, que la conexión es Aarón. Entonces, ahora, eso cuesta entenderlo, ¿por qué? Porque nosotros, como ya les digo, solo leemos la Biblia superficial, pero no la investigamos. Entonces, al leerla superficialmente, pareciera que Aarón es una persona muy buena, muy noble, muy justa, muy recta, que Jehová tomó para el sacerdocio. No, sí, Jehová lo tomó para sacerdocio, pero acuérdense que Aarón pertenece al sacerdocio levítico. Y ya les dije que la Biblia, les vengo explicando que la Biblia toda desde el comienzo, ella todita lo que habla es de Cristo. Toda ella hasta el final, todos los pactos de Jehová que existen en el Antiguo Testamento, toditos son hasta llegar a Cristo. O sea que en pocas palabras, Cristo es el que estaba estipulado como rey de un reino desde el comienzo de la existencia de la Biblia. Entonces, si Cristo era, entonces, ¿por qué tomar a Agar tratando de tener un hijo? Ya les dije, cuando Sara toma a Agar, que es Aarón, ella le dice, tomó, dice a su sierva egipcia,
se la entregó a su marido espiritual, que es Abraham, para que Abraham se llegara a la sierva en cuestión de trabajo, porque eso es lo que es llegarse a una persona en la Biblia. Trabajar hacia un reino para que la persona conciba espiritualmente ese trabajo reinal. Entonces Agar concibió, y cuando concibió miraba con desprecio a su señora, que quiere decir destruía a su señora. Entonces, quiere decir que si Agar hubiera hecho las cosas bien, o Aarón hubiera hecho las cosas bien, como siervo o como sierva, entonces quiere decir que ese hijo que tuvo Agar, de alguna manera hubiera heredado el reino de la fe de Abraham, porque ese hijo en el reino no iba a ser contado como hijo de la sierva, sino como hijo de la reina, que es Sara. Entonces, como Agar hizo las cosas mal, o Aarón hizo las cosas mal, entonces por eso Jehová estipuló un hijo legítimo para Sara, para heredar el reino de la fe. Y entonces el hijo de la sierva egipcia, Jehová le dio otra promesa que está en la Biblia. Entonces, el punto que yo estoy tomando aquí es que cuando hablamos de Agar, la sierva egipcia, ve que dice que es sierva egipcia, estamos hablando de Aarón. ¿Por qué de Aarón? Porque Aarón es el primer sacerdote que Jehová tomó, Jehová Dios, para que sacaran al pueblo de Egipto. Sacar al pueblo de Egipto quiere decir sacarlo en una manera de entendimiento bíblico, sacerdotal y reinal, gubernamental. Entonces, no, la Biblia no dice en ninguna parte que Dios, Jehová, el Señor, el gran yo soy, fue a sacar su pueblo directamente. Dice que tomó a Moisés y a Aarón y a ellos los mandó a que sacaran el pueblo. Aarón hizo el papel de sacerdote, primer sacerdote, así lo dice la Biblia, pero acuérdense que Aarón es de la orden levítica, no de la orden de Melquisedec, sino de la orden de Leví. ¿Ok? Entonces tomó, dice Aarón, para sacar al pueblo de Egipto, y Aarón pertenecía a la orden de Leví. Y tomó a Moisés como legislador o como escriba, ¿ok? O una persona encargada de todo lo que tiene que ver con estipulaciones de cláusulas y leyes para regir un reino. Tomó a Moisés, pero Moisés y Aarón pertenecían a la misma tribu legítima, levítica, a la misma orden sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que saber entender las cosas. Si nuestro Señor Jesucristo iba a venir, estaba estipulado en la Biblia que iba a venir de la orden sacerdotal del rey Melquisedec, eso quiere decir que no importa que también Aarón y Moisés hubieran hecho su trabajo, ellos jamás iban a poder reemplazar, por decirlo así, el trabajo reinal que por derecho le pertenecía a Jesucristo. ¿Por qué? Porque son dos órdenes sacerdotales diferentes. Entonces, si Aarón o Agar, que cuando hablamos de Aarón hablamos de Agar, es lo mismo, ¿ok? Si Aarón o Agar hubieran hecho su trabajo bien hecho, claro que las cosas reinalmente hablando, con ellos hubiera ido todo bien hasta que llegáramos a Cristo. Hubieran entregado su reino, su trabajo, su pacto limpiecito, todo ordenado, todo espiritualmente hablando, gubernamentalmente hablando, reinalmente hablando, sacerdotalmente hablando. Entregado todo al nuevo rey que tomaba ese reino con todos sus príncipes y princesas y sacerdotes que traía Cristo. Pero en vez de eso, lo que pasó, la Biblia dice que Cristo a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, sino que lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Ahora, ¿quiénes eran los suyos? ¿Y a quiénes vino Cristo? Cristo vino a los sacerdotes de la tribu de Leví y vino a los escribas y a los fariseos.
todos los encargados del sistema de la ley, del gobierno, de la ley que Jehová le dio a Moisés, el sistema gubernamental, ¿okay? El sistema reinal y el sistema sacerdotal, que son los sumos sacerdotes. Pero todos ellos pertenecían al pacto de Leví, a la tribu de Leví y a todo lo que tenía que ver con el pacto de Agar o el pacto de Aarón o el pacto de Leví. Y la Biblia te explica en el Antiguo Testamento que el pacto de Leví fue violado, vomitado, desechado, destruido. Bueno, es un asco, vaya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ya les dije, Él iba a tomar el reino de manos de los escribas, de los sumos sacerdotes, de los levitas, tomar ese reino porque hasta ahí llegaba el pacto antiguo, que es el pacto 1, que es el pacto que estamos estudiando, o la palabra 1, y al tomar ese reino él, todos estos levitas que ya habían reinado por todos estos miles de años, si ellos habían hecho el trabajo bien, ahora ellos dejaban de ser reyes y venían bajo el reino de Cristo a ser sirvientes de Cristo. Pero como ellos deshonraron ese reino, lo destruyeron al pacto y todo lo que había, con toda su maldad y todas las cosas que hicieron mal, entonces lo que pasó fue que ellos vendieron, vamos a decirlo así, a muerte a nuestro Señor Jesucristo, muerte reinal. Murió él espiritualmente hablando y murió su reino. Y entonces entró en efecto otros 2000 años y legítimamente un pacto de primogenitura, vamos a decirlo así, doble otra vez, otro pacto, pero ese pacto sigue siendo el pacto levítico o el pacto de Agar o el pacto de la orden sacerdotal de Aarón, que es el pacto levítico, y otra vez 2000 años que ya se cumplieron en el año 2000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Agar, Aarón, la sierva egipcia, Aarón el siervo egipcio porque sacó al pueblo de Egipto, porque en realidad pertenecen a la tribu de Leví, pero son egipcios. La palabra egipcio en la Biblia lo que quiere en realidad decir es el primer pacto. Entonces, todos estos problemas han venido. O sea, el reino en realidad ha venido quedando siempre en manos de Satanás, la serpiente antigua, el diablo y todo esto. Y usted diría, bueno, pero si estamos hablando de Agar y estamos hablando de Aarón, y que entonces Aarón es Agar, es la sierva egipcia, es el siervo egipcio, ¿qué tiene que ver eso con el diablo? Sencillo. Cuando estudiemos la palabra el gran dragón y estudiemos la palabra el diablo, van a ver ustedes que las conexiones de las citas bíblicas que les voy a dar, que te dice quién es el dragón y quién es el diablo, te dice claro la Biblia que el dragón y el diablo es Satanás. Perdón, es el diablo. El diablo y el dragón es Aarón. Entonces, todos empezamos a pensar, pues, ¿cómo va a ser Aarón el diablo? ¿Y cómo va a ser Aarón el gran dragón? Pues sí, porque es que ya les dije que nosotros somos niños bíblicamente hablando. Al ser niños bíblicamente hablando, no somos capaces de entender que si la Biblia, oigan bien que la Biblia te lo dice en blanco y negro, sin necesidad de investigarlo en blanco y negro, te dice que el diablo, te dice la Biblia, tenía el reino de la muerte. Te está hablando de reino. ¿Y cómo el diablo va a tener el reino de la muerte si el diablo no es una persona? Claro, es una persona. El reino de la muerte, ¿de qué muerte? De muerte espiritual, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te está diciendo, si la Biblia te dice que el diablo te prueba que el diablo es Aarón, lo que el reino te está diciendo es que Aarón llegó a tener el reino, porque acuérdense que es una orden sacerdotal y gubernamental, reinal, es un reino. Dice, tenía el reino de la muerte. Y todavía te dice, fíjese lo que dice, te dice la Biblia,
Claro, todo eso yo lo voy a ir probando en los estudios, pero la Biblia te lo dice, te dice, y el reino de la muerte, te dice, reinó desde Adán, que Adán es el primer pacto también, desde Adán hasta Moisés. ¿Y Moisés quién es? Pues el legislador de Jehová, el legislador de los 10 mandamientos, el legislador incluso de la ley que Jehová le designó a Moisés para tratar de minimizar o de aliviar de alguna manera todo el crimen organizado que existía en ese entonces. Dios mío, entonces esa es toda la historia. Ajá. Yo les voy a ir probando que cuando les estoy diciendo que hablamos del diablo, de Satanás, la serpiente antigua y todo esto, y cómo es que podemos decir que esa persona es Aarón, es que la Biblia lo dice. Lo que pasa que para que entender eso hay que estudiar la Biblia con sus propias conexiones para venir a entender quiénes son las personas que componen al primer pacto. Ya que venimos a entender quiénes son las personas que componen el primer pacto, hay que estudiar quién es este diablo que tenía el imperio de la muerte. Y hay que estudiar quién es el diablo, quién es el imperio y qué es lo que tenía y bla, 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 para poder entender quién es esta persona. Pero la Biblia lo prueba, yo se lo voy a ir probando poco a poco y poco a poco en tanto estudio, de que cuando hablamos del primer pacto, hablamos de Adán, cuando hablamos de Adán, hablamos de Babilonia, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de Egipto, cuando hablamos de Egipto, hablamos de Agar, cuando hablamos de Agar, hablamos de Aarón y hablamos de Moisés. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Egipto con Babilonia? Porque la Biblia prueba que ya les dije que todo lo de Jehová es en dos, ve que se lo vengo diciendo, en dos o en tres testigos, pero nunca en un testigo. Entonces todos los pactos de Jehová están compuestos por dos o tres, pero nunca por uno. Entonces, cuando él saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca de Egipto. Y la palabra Egipto en la Biblia lo que quiere decir es un par de cosas. Primero, la palabra Egipto quiere decir fin de un poderío o límite de ciudades fortificadas. ¿Qué quiere decir? La palabra Egipto lo que quiere decir que hemos llegado a un fin de una riqueza, económicamente hablando, físicamente hablando. Hemos llegado a un fin donde ya se construyeron las grandes empresas, las grandes corporaciones, los grandes gestos, los grandes bancos, los grandes gestos, llegamos al fin de eso. Cuando llegamos a ese fin de eso y ya no va a existir esa continuidad, esa construcción, ¿qué sigue entonces? Pues sigue el trabajo base. ¿Y cuál es el trabajo base? Hay que volver a ir a los campos a empezar a sembrar la sandía, el melón, el frijol, el arroz, el maíz, a criar un par de vaquitas para comer, la tortillita, el quesito, la lechita. Otra vez a la base. Pues Egipto eso es lo que quiere decir. Egipto quiere decir base. Y luego, aparte de que quiere decir base, Egipto está complejo también porque Egipto quiere decir una moneda dividida por la mitad. Es una moneda compuesta, es una sola moneda, pero compuesta por dos piezas. Eso quiere decir Egipto también. ¿Qué quiere decir entonces? Que una moneda o la mitad de una moneda, ok, esa pieza, mitad de la moneda, es un rey. Y esta pieza, mitad de la moneda, es otro rey. Los dos reyes tienen que hacer trabajo reinal parejo para llegar a completar, hacer un billete o una moneda completa. Oh, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Egipto es un reino de primogenitura. Es un reino con un pacto de primogenitura. O sea, cuando hablamos de Egipto, automáticamente no tienes que entender otra cosa. Cuando hablamos de la palabra Egipto, estamos hablando de un reino de dos piezas o de un reino de un billete dividido por la mitad, y ese billete dividido por la mitad o esas dos piezas quiere decir un reino de primogenitura. Y primogenitura lo que quiere decir es dos testigos o dos reyes iguales, parejos, con un trabajo reinal parejo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque el nombre Egipto, ya les dije, quiere decir fin de un poderío económico
el comienzo de la base reinal, el comienzo o la base de un nuevo reino. Y Egipto en la Biblia quiere decir Israel. Y Israel es el hijo primogénito de Jehová. Y al ser el hijo primogénito de Jehová, automáticamente te está diciendo que es un rey con derecho a primogenitura. Y al ser un rey con derecho a primogenitura, te está hablando de entonces dos reyes, un pacto de 2000 años de un jalón. 2000 años. Aquí van 1000 con un rey, aquí van los otros 1000. Vamos, trabajar hasta construir esos 1000 años y luego la otra vuelta de los 2000 años, que es lo que la Biblia le llama doble porción. Entonces, es mucha madera lo que tenemos que estudiar, es muchísimo, ¿ok? Lo que hay que entender y saber. Pero el punto aquí es que cualquiera me diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver Egipto con Babilonia? Ah, porque el pueblo de Israel, Jehová explica que lo sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para que vinieran a ser reyes y reinas. Ya les dije que Egipto quiere decir trabajo base, todo, sembrar la sandía, el melón, el maíz, el de esto, todo lo que es base, machete, asadón, todo lo que es base para mantener una nación. Pero acuérdense que el pueblo de Jehová son reyes, son reinas, la Biblia te lo dice en toda la Biblia. El pueblo de Jehová o el pueblo de Dios o el pueblo de Cristo, todos ellos son reyes. Y si son reyes, van a estar trabajando con un machete para sembrar una sandía y un grano. No, van a empezar así. Pero va a llegar un momento que ya van a tener la economía para pagar un colegio, para ir a estudiar un colegio, una universidad, o para estudiar Biblia lo suficiente para ser reyes o reinas gubernamentales, sacerdotales. Entonces ya no van a estar con el pico y el machete trabajando allá en el monte para sembrar el elote, el maíz, qué sé yo, el frijol. Van a estar en un escritorio, ya sea enseñando Biblia o sea escribiendo estas leyes o cláusulas de cómo vamos a regir. Ok, entonces de allí, del reino base, que es Egipto, de allí saca Jehová su pueblo, en manos de Aarón y de Moisés. Pero la Biblia te explica, hasta llegar a Jeremías, Isaías y Ezequiel, te explica que cuando llegaron allá, a ese tiempo, ellos tenían que haber tenido, ¿ok? En los reyes de Judá, por decir así, tenido listo ya esos diezmos y esas ofrendas que son esos reyes, todos esos príncipes que iban a tomar ese reino para gobernar ya en un nuevo pacto. Y la Biblia te explica que en vez de eso, el pueblo de Judá, que eran los que estaban en ese entonces reinando, te explica que fueron prisioneros en manos de Nabucodonosor, pero prisioneros mentalmente, que quiere decir que la Biblia no la entendían lo suficiente como para hacerle frente a Nabucodonosor con la Biblia y decirle, mire señor rey, entendemos esto y esto y esto, pero este es el caso de nosotros. O sea, cuando el tiempo de Jeremías pasó una cosa más o menos parecida a lo que estamos ahorita en el sentido de la iglesia, que la iglesia no quiere madurar. Entonces, así pasó en ese entonces. Y la Biblia explica que fue el pueblo de Judá, fue prisionero a Babilonia, pero te dice prisionero, te dice que fue que Nabucodonosor era siervo o esclavo de Jehová. Bueno, si Nabucodonosor era siervo o esclavo de Jehová y llevó prisionero al pueblo de Judá a Babilonia, prisionero bíblicamente hablando, entonces reinalmente hablando, sacerdotalmente hablando, ¿qué quiere decir eso? Si ya lo había sacado de Egipto, ok, ya había pasado todito ese trabajo de Egipto, ¿qué quiere decir que ahora van para Babilonia? Porque lo que pasó fue que lo sacó de una área de esclavitud bíblica y reinal que es Egipto, que quiere decir base para comenzar, y en vez de ellos, cuando el tiempo de Jeremías de haber logrado atravesar es a la segunda ronda, que ya era reinar, vamos a decirlo así por derecho, en vez de eso, como no lo lograron, entonces el pueblo terminó prisionero en manos de Babilonia, que quiere decir en manos de un rey esclavo o de un rey siervo, igual prácticamente que Egipto, ¿ok?
Entonces, lo que ha pasado entonces es que entonces el pueblo de Jehová o el pueblo de Dios, que es Israel, salió de un país que se llama Egipto espiritualmente hablando, en manos de Aarón y Moisés, salió, ¿ok? Caminando. Ahora, hay muchas preguntas que uno se tiene que hacer. Si el pueblo de Jehová eh, o de Dios es el pueblo de su promesa, pueblo de Israel, y es el pueblo sacerdotal y gubernamental, y entonces ¿por qué tomó a Aarón y a Moisés, que pertenecían al sacerdocio levítico, para que lo sacaran? Bueno, es que la Biblia, hay muchísimas cosas que entender antes de contestar otra cosa. La Biblia explica que para tomar un reino la persona tiene que tener cierta madurez bíblica, ¿ok?, para reinar. Y la Biblia explica que cuando él sacó al pueblo de Egipto, el pueblo eran niños espiritualmente. Eso se deja ver, por ejemplo, cuando Jehová firmó el pacto, el arca del pacto. Dice Jehová, hay una cláusula en la Biblia donde Jehová dice: cuando crezcáis, le dice al pueblo de Israel, ya no se dirá más arca del pacto. Pero esa palabra crezcáis o cuando crezcas, te está hablando de crecer en entendimiento reinal y sacerdotal. O sea, lo que te está diciendo entonces es que él sacó a su pueblo de Egipto, que se llama Israel, lo sacó, eran niños espirituales. Entonces, al ser niños espirituales, no tenían la capacidad bíblica ni de ninguna manera para poder tomar el reino y regir apropiadamente. Entonces, en vez de eso, Jehová tomó a la tribu de Leví para que hiciera todo el trabajo del tabernáculo, y tomó a Moisés como escriba o legislador, y tomó a Aarón como sacerdote. En vez, Jehová lo explica, dice: he tomado a la tribu de Leví en vez de los primogénitos hijos de Israel. ¿Sí ve? Entonces lo saca, por decirlo así, hasta llegar a Jeremías. Pero cuando llegaron a Jeremías ya la ley había sido, la palabra había sido violada, quebrada, el pacto vomitado, humillado, mancillado y todo lo demás. Entonces cuando llegan allá, que ya Israel, lo que eran las 10 tribus de Israel, ya habían ido prisioneros en manos de los asirios, y ya solo quedaban, por decir así, las 2 tribus de Judá, que eran los que, vamos a decir, todavía seguían bajo la tutela o el reinado de Jehová, mal, pero seguían, y no la hicieron. No lograron sostener el reino porque no entendieron apropiadamente lo que tenían que hacer, y terminaron en el yugo de esclavitud otra vez, ahora ya no en manos de Faraón en Egipto, sino ahora en manos de Babilonia. Entonces, Jehová explica que cuando el pueblo ya quedó en Babilonia, la Biblia dice que allí en Babilonia se quedó hasta la fecha. Dice que allí se va a quedar hasta que Jehová visite nuevamente su pueblo, que se está refiriendo ya en el nuevo pacto en Cristo. Entonces ya nosotros donde tenemos que salir ahora no es de Egipto, sino de Babilonia. ¿Ok? Te lo dice hasta en el último libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 18, ya terminando el libro de Apocalipsis. Jehová dice: salid de Babilonia, pueblo mío, salid para que no recibáis parte de sus plagas, salid de la gran ramera, salid y salid y salid. Ahora ya no es de Egipto que vamos a salir, ahora es de Babilonia que vamos a salir. ¿Ok? Pero no es que vamos a salir del país de Babilonia, porque el país de Babilonia ya ni existe en el mapa, que en el mapa, si usted lo busca, antes se llamaba Babilonia Irak, ahora se llama Irak. Yo no veo al pueblo cristiano viviendo en Irak allá y que de allá tiene que salir. Ya les dije que la Biblia es espiritual, por lo tanto la Biblia rige a todo el globo terráqueo. Entonces ella existe en todo el globo terráqueo. La Biblia, cuando te habla de Egipto, te está hablando de una mentalidad egipcia o de una manera de vivir de Egipto en todo el globo terráqueo. Cuando te habla de Babilonia, te está hablando de una mentalidad babilónica que existe en todo el globo terráqueo. ¿Ok? Entonces, aquí te está diciendo, volviendo al tema, te he hablado de todo eso para entender, porque aquí te dice en Hebreos 8, en el último versículo, que es el 13, que el último que leímos, dice que Jehová dice: al decir un nuevo pacto, o sea que va a firmar un nuevo pacto con Israel, al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo, dice, al primer pacto, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y cuando usted investiga
este texto, cuando investiga palabra por palabra Hebreos capítulo 8, versículo 13, que es donde dice al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y te dice lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Ese estudio lo vamos a tener. Cuando usted investiga palabra por palabra esto, se da cuenta en el estudio, en las citas bíblicas y en todo, que este viejo pacto que va a desaparecer es el pacto de Aarón, es el pacto de Egipto, es el pacto de Moisés, es el pacto de Agar, es el pacto del siervo egipcio o la sierva egipcia. Ese pacto va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ese pacto tiene miles de años, por decirlo así, que fue dado por viejo, o sea que es un pacto viejísimo. Y ese pacto es el mismo pacto, por decirlo así, de alguna manera, de Adán. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ver separado, el pacto de Adán, el pacto de Aarón o Agar, vamos a verlo separado para ir viendo que un pacto es Egipto y el otro pacto es Babilonia, y van a ir viendo y viendo y viendo. Acuérdense que cuando les digo pacto les estoy refiriendo que son testigos, porque todo lo de Jehová lo trabaja en 2 y 3. Entonces, es demasiado, tenemos que cubrir los pactos, tenemos que cubrir en los estudios bíblicos, tenemos que cubrir la ley que Jehová le dio a Moisés, tenemos que cubrir los profetas, tenemos que cubrir los sacerdotes, tenemos que cubrir los pastores, el área pastoral, todo eso lo vamos a estudiar del Antiguo Testamento para poder entender todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, porque no se puede entender el Nuevo Testamento apropiadamente si primero uno no tiene una buena educación del Antiguo Testamento y de la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, se tiene que estudiar mucho a fuerza. No, para estudiar la Biblia no existe una comida rápida como de McDonald's, un sándwich de cualquier lugar rápido. Espiritualmente hablando, no existe. Aquí es de dedicarle años a una buena educación bíblica para poder formar apropiadamente al pueblo. Entonces, aquí los voy a dejar en este estudio donde les probé en Hebreos 8, 13, que es donde dice que él está dando por viejo el pacto de Egipto, que quiere decir Agar la sierva o Aarón, y que va a desaparecer. ¿Ok? Entonces vamos a continuar porque quedan todavía unas citas más y repasar algunas que otras hasta entender apropiadamente la palabra un. ¿Por qué? Porque esa palabra un, ya les dije que es Aarón y lo vamos a probar también con citas bíblicas. Y después vamos a ir a ver la palabra gran y después dragón. ¿Ok? Y hay que ir entendiendo cada cosa. Entonces aquí lo voy a dejar en esta parte. ¿Ok? Sigan estudiando los que se quedaron, o si alguien se quedó o alguien entró al canal, por favor esfuércese porque el bien es para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque si no, nunca vamos a poder tomar este reino que por derecho legal nos pertenece. ¿Ok? Que el Señor le guarde, cuídese mucho, pase buen día.